Bueno, pues ya platicábamos hace ratito, de pronto, de un día para otro, el semáforo pues nacional estaba en color rojo, salvo Zacatecas, que era pues la excepción, y de un día para otro cambió la metodología con la cual se empezaron a hacer los pronósticos y se empezó la reapertura en varios de los estados que ya están en color naranja. Esto pues evidentemente ha causado una confusión importante en la gente no sabe si tiene que salir o no salir, o si ya hay permiso de salir. Yo creo que es importante que reafirmemos desde aquí, la Ciudad de México por lo pronto está en semáforo rojo, aunque la jefa de gobierno diga que estamos transitando hacia el naranja. La cantidad de contagios y la cantidad de muertes no ha disminuido, así es que me parece que es importante. Pero ¿qué significa todo esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos leer estos cambios de estrategia hoy y rumbo a las siguientes semanas de nuestra existencia y de lo que va a suceder en nuestra ciudad y en el país? Para eso está con nosotros en la línea, yo le agradezco mucho, la doctora Lori-Ann Jiménez Faidi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Muy bien, aquí con mucho gusto de estar en el programa. Gracias por la invitación. Igualmente, doctora, contenta de tenerte. Te hemos leído con mucho detenimiento en Twitter y pues muy interesante todos los puntos que tú has hecho las últimas semanas acerca del manejo de la pandemia y sobre todo en este punto de cambio de semáforo y de confusión, como decía, de muchas personas. Creo que sí es muy importante platicar un poquito sobre en qué momento estamos de la pandemia y qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Sí, claro que sí, es muy importante. Creo que es una lástima verdaderamente que los mensajes que vienen por parte de la autoridad sean tan confusos, contradictorios, y que realmente pues no son conducentes a lo que debería de ser el objetivo, ¿no? Que es evitar la mayor cantidad de contagios, evitar la mayor cantidad de muertes finalmente, ¿no? Uh-huh. Pero pues no son conducentes a esto y eso pues preocupa mucho, ¿no? Uh-huh. Se habla de una transición, pero creo que lo que necesita quedar muy claro es esto. No hay posibilidad de tener una, como le llaman, retorno o vuelta o apertura, pues, de las actividades, mientras no se tenga una evidencia clara de que realmente los contagios están disminuyendo. Entonces, yo creo que el misconcepto más grande es que de alguna forma, por obras del azar, del destino o por fe, los contagios van a empezar a disminuir. Uh-huh. Esto no es así, esto no va a ocurrir así. Uh-huh. Es decir, que los contagios disminuyen en la medida que se hace algo para que así sea. Claro. La autoridad está muy ocupada tratando de ver por la ocupación hospitalaria, lo cual está bien, ya que dejaron llegar el problema tan lejos, uh-huh, que pues la ocupación hospitalaria pues ahora es un gran problema y deben ver por ello, desde luego. Pero han perdido de vista el punto fundamental. El punto fundamental es que mientras no se ocupen de cortar los contagios comunitarios, siempre va a seguir habiendo gente hospitalizada y gente que va a morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto no es, ya nos encerramos suficiente tiempo y estamos hartos, o la economía ya va muy mal, entonces hay que salir. Estas son dicotomías falsas que las autoridades están manejando para lavarle el cerebro a las personas y hacerles creer que de alguna manera pues ya tenemos que salir porque llevamos mucho tiempo encerrados. A ver, el presidente de la República el día de hoy dio un mensaje que me parece realmente alarmante, diciendo, bueno, ya nos encerramos, ya les dijimos que guarden distancia, que se laven las manos, que se pongan un cubrebocas, ¿no? Si ya les dijimos eso, bueno, pues ya es asunto de ustedes, no de nosotros, ¿no? Ese fue el mensaje que dio, que me pareció así completamente, pues bueno, es una irresponsabilidad, ¿no? Que raya en una negligencia, que tarde o temprano, pues es una negligencia que puede considerarse incluso criminal, ¿no? Cuando él dice, vamos a recobrar nuestra libertad, y ¿quién quiere recobrar la libertad si está en juego nuestra vida?
¿no? Entonces, a ver, esto, claro, la ciudadanía tiene una fracción de responsabilidad, en el sentido que la gente pues tiene que ser responsable por su propia salud y por la salud de otros. Salir a la calle de forma obligatoria con cubrebocas es absolutamente indispensable, y la gente no puede saltarse este punto. Deben saber que guardar distancia, seguir medidas de higiene, todo esto es importante, claro, está muy bien. Nada más que aquí quienes fallaron en la responsabilidad no son los ciudadanos. Quien falló en la responsabilidad es la autoridad, porque nos han tenido 3 meses o más encerrados en casa, a muchos que la ciudadanía, vaya, desde mi punto de vista se portó tan bien como posiblemente se podían portar, siendo los mensajes tan confusos, tan contradictorios, ¿no? Entonces, pues mucha gente se encerró. Nuestra economía está realmente pegando fondo, ¿no? El Producto Interno Bruto por los suelos, la confianza del consumidor jamás había sido tan baja, la cantidad de empleos que se han perdido, pero esto no es consecuencia del COVID-19, esto es consecuencia de las acciones de la autoridad, porque lo que las autoridades, mientras estábamos todos encerrados y dándole en la torre a la economía, pues lo que ellos tenían que hacer, lo que era su trabajo, era emprender medidas de contención de los contagios en la comunidad. Entonces, sí se podría hablar, estaríamos viendo que esa curva, que no llegue el día en que llegue a un pico y no llegue el día en que disminuye, y ni llegará tampoco hasta que no las autoridades hagan algo para que así sea. Entonces, ahora se les ocurre la brillante idea que por qué no con los semáforos y qué sé yo, vamos a abrir la economía. Creen que es la dicotomía entre pues necesitamos abrir la economía del país y pues ni modo, nos vamos a arriesgar a morirnos. Esto es un absurdo que el gobierno ponga a la ciudadanía en este predicamento, ¿no? El trabajo de ellos debió ser adoptar medidas de contención concretas, enérgicas, firmes, para disminuir la carga viral y la transmisión de contagios comunitarios. Ahora sí, habiendo hecho eso, ya se vería una disminución en los enfermos, en los hospitalizados y desde luego en lo que es más importante, que es en las defunciones. Esto no se ve. ¿Y por qué no se ve? Pues porque no han tomado las acciones que debieron tomar. Entonces, bueno, se dice ahora vamos a salir y ya estamos hablando de semáforos. Pues, por lo pronto, sí quisiera, Ana Francisca, si me permites, puntualizar algo. De acuerdo con las propias reglas de la Ciudad de México, que la doctora Claudia Sheinbaum instituyó junto con su grupo de trabajo, en el semáforo naranja, ¿no? Su regla, la regla que ellos pusieron, ¿no? Dice, ocupación menor al 65%, la ocupación hospitalaria me refiero. Menor al 65% y 2 semanas con tendencia a la baja. Está en el 68%. Exactamente. Bueno, no solo eso, ahora voy al punto que a mí me está preocupando en este momento, que es, dicen 65% y la tendencia a la baja durante 2 semanas, para que se pueda pensar en pasar al semáforo naranja. Bueno, muy bien. Mire, lo que aquí sucede es esto. Ahorita el sitio del semáforo, que es semáforo.covid19.ciudaddemexico.gov.mx, en el tablero aparece, la última cifra que aparece es la del 13 de junio. Esto pues es muy curioso porque el día de ayer sí estaba aquí la cifra del 14. Sí, ahorita en el 13 de junio estamos en el 68% de ocupación. Ayer, durante todo el día, estuvo ahí reportada la cifra del 14 de junio, que fue el día de ayer, y esa cifra era 71%, ¿ok? Ese 71, ahora, curiosamente, ya no está reportada aquí la cifra del 14. Digo, no es que uno quiera pensar mal, pero ¿por qué la quitaron, no? Pero la quitaron, entonces ya no está. Pero lo cierto es esto, que si ayer estábamos en 71% y para inicios de semana estábamos en 68%, quiere decir que para la semana que acaba de concluir, la que recién concluyó, la tendencia es un aumento en el 3%. Esto quiere decir que bajo sus propias reglas no se puede ni siquiera considerar pasar al semáforo naranja, bajo sus propias reglas. ¿Sí? Y sin embargo, el día de hoy, en la conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum omitió siquiera hacer mención de esto, ¿no? Y seguimos adelante con el asunto de que esta semana es una suerte de preparación para el cambio de semáforo y que la siguiente semana iniciaremos ya la Ciudad de México en el semáforo naranja.
Bueno, por decreto, ¿no? O sea, básicamente por decreto. Pues sí, o sea, no, es que esta situación no se puede hacer por conveniencia. Se tiene que hacer de acuerdo a las evidencias. Ya sentaron una regla y ahora ¿qué? ¿Ellos mismos van a desestimar su propia regla? Porque no se cumple la regla. Ahorita tendrían que pasar 2 semanas más de ver realmente una disminución en la ocupación hospitalaria en tendencia semanal, ¿sí? Para siquiera poderlo considerar, y que la ocupación hospitalaria estuviera por debajo del 65%, ¿no? Esa regla no se cumple. Entonces, pues a ver cuándo hablan de ello las autoridades y se quitan la idea de que en la semana que entra vamos a pasar al semáforo naranja, que me parece una de las peores irresponsabilidades que he escuchado dentro de todas las que se han cometido durante el proceso de la pandemia, ¿no? Ahora, finalmente te quería preguntar el tema de las pruebas, porque se ha desestimado, es más, ahora cada vez que alguien dice, oigan, es que yo creo que tendrían que estar haciendo más pruebas, sale la avalancha de troles a decir que esto es un ataque personal y etcétera, y que las pruebas no sirven de nada. El propio López-Gatell lo ha dicho reiteradamente, que las pruebas no previenen nada, como si ese fuera el argumento, pero hay un tema del número de pruebas. La jefa de gobierno dijo se van a incrementar el número de pruebas en la Ciudad de México, pero incrementar el número en sí mismo no nos dice nada y no necesariamente tiene que tener un impacto en la estrategia ni en los resultados de la estrategia, porque tú lo has dicho muy bien, el punto no es nada más hacer pruebas, sino hacer un determinado número de pruebas que tienen que ver con los casos confirmados. Si no, no te sirve de mucho, ¿no? Es cierto, esto que mencionas es absolutamente cierto. El número de pruebas, la gente ve quién hizo más pruebas o quién hizo más pruebas per cápita. Ninguna de estas dos cifras en realidad es útil. Lo que la gente debe tener claro es ¿para qué sirve la prueba? Claro, sirve para diagnosticar una persona que está infectada por el virus, ¿no? Pero en realidad la utilidad en términos de la estrategia de salud pública es que las pruebas deben realizarse, desde luego, a todos los casos sospechosos. Pero no solo esto, sino instituir una estrategia en donde se haga un rastreo activo de los contactos de esos casos confirmados. Claro. La doctora Sheinbaum sí sacó este plan. De hecho, el miércoles de la semana pasada sacó un plan, una estrategia, para hacer una estrategia, pues, completa de seguimiento de casos y contactos, y con esto, y para llevarlo a cabo, aumentar el número de pruebas. Entonces, bueno, su propuesta y el plan, en principio, es muy buena. Es un plan bueno y lo analicé a fondo. Parece que está bien, que la logística la están resolviendo, que una serie de cosas. El problema es esto, ¿no? Que, el plan no se ha echado a andar, ¿no? O sea, no se ha echado a andar, y cuando la autoridad habla es que para julio vamos a aumentar el número de pruebas, pues a ver, nada más tenemos que tener claro que estamos en una emergencia sanitaria. Claro, muy bien. El tiempo apremia, porque el tiempo se traduce en vidas. Nada más para que se tenga una idea. Si esto va a iniciar dentro de 16 días, que es el 1 de julio, y en la Ciudad de México están muriendo en promedio 276 personas por día, significa que de aquí a 16 días habrán muerto otras 4.412 personas. Mientras ellos ven si de aquí al 1 de junio se ponen las pilas para hacer algo que debieron hacer desde hace 3 meses, ¿no? Entonces, pues eso está muy mal. Ahora, el número de pruebas sí, pero la intención es ampliar solo por 1.700 pruebas más. O sea, no es suficientemente ambicioso el plan. Necesitan ampliar suficiente para rastrear por lo menos 10 contactos de cada caso confirmado. Eso haría una gran diferencia, Entonces, pues sí, el plan ahí está. La intención de la jefa de gobierno de llevarlo a cabo ya lo expresó. Pues aplaudo esa iniciativa, pero no aplaudo que el plan no tenga el alcance suficiente para realmente incidir
en la disminución de la pérdida de vidas, y tampoco aplaudo el hecho que crean que esto se lo pueden llevar con calma 2 semanas más. O sea, lo tienen que hacer ya, y sobre todo si tienen la intención de cambiar el semáforo, es que nada ha cambiado. Es decir, la gente se sigue muriendo en el mismo ritmo que se estaban muriendo, infectando en el mismo ritmo, si no es que más acelerado, y sin embargo quieren cambiar el semáforo. Pues instituyan el plan, veamos que realmente sí se empiezan a disminuir los contagios, y bueno, todos seremos súper felices de poder volver a salir y esto, pero no salir poniendo nuestras vidas y las de nuestras familias en riesgo. Eso, pues es una irresponsabilidad, una negligencia realmente. Doctora, pues te agradezco muchísimo estos minutitos. Ojalá podamos platicar en las próximas semanas, porque hay muchísimos temas alrededor de esto, y por supuesto, pues el llamado es a que la gente se cuide, se quede en casa y no lo tome a la ligera. Muchas gracias, doctora. Al contrario, no tienes nada que agradecer, fue un placer. Un abrazo.